Tengo una señora que está recibiendo las utilidades de una suite en un hotel. Cuando se hace el IVA, ¿se lleva como un arrendamiento o como otro ingreso no grabado? Leonardo, sí, lo que pasa es que usualmente con los hoteles se manejan de dos maneras, ¿cierto? Una que puede ser que yo arriendo mi suite para que realice la operación hotelera, o en la cual aporto la suite para un contrato de cuentas en participación y yo soy un partícipe oculto, ¿cierto? Entonces, pues esa es como una modalidad muy usual y por la manera en que te están certificando, Gloria, posiblemente ese es el contrato que tengan. Entonces, lo que te entregan es una utilidad por la gestión hotelera, que para efectos del impuesto sobre las ventas es un ingreso no sometido y así se declara. No sometido porque el que tiene la responsabilidad frente al IVA es únicamente el socio gestor. Entonces, el socio gestor, que es el hotel, es el que cobrará el IVA, perdón, cuando esté grabada la operación o que lo tratará como exento en este año que tenemos pues de exención. Entonces, para la declaración de su cliente, que es el que recibe esas utilidades, se declara en el renglón de ingresos no grabados. No Y para grabado. efectos del impuesto sobre las rentas, podría tratarse como rentas hoteleras exentas si tienen pues los beneficios del hotel, que ellos también se lo certifican. Ah, bueno. Una persona que tiene beneficios de auditoría en la declaración de renta también lo tienen los medios magnéticos. Recordemos que el beneficio de auditoría está dado como tal únicamente para acortar ese tiempo en el cual la Administración de Impuestos nos puede hacer un proceso de investigación o un requerimiento. Entonces, cumpliendo uno los tiempos y cumpliendo las condiciones, está a 6 meses o 12 meses. Pero eso es aislado de cualquier otra obligación. Es decir, eso no afecta el tiempo que tiene la Administración de Impuestos para hacer el requerimiento respecto a la información de exógeno. Es decir, el beneficio de auditoría es únicamente renta. Listo. Tomó renta y pare de contar. Pero las otras obligaciones están dentro de los tiempos normales en los cuales puede actuar la Administración de Impuestos. Bueno, y una última. Tengo una persona natural que en el año 2020 y 2021 cumple los requisitos de ingresos en medios magnéticos. En el 2021 reporta 50 millones en renta de trabajo y 480 millones en dividendos. Los dividendos se pueden tomar en renta de capital. Que Oscar está haciendo y que todos tenemos que hacer, que es mirar primero que cumplan un tope 500, que ya Oscar nos dijo, cumple un tope o en 2020 o en 2021. Y el otro tope de ingresos superiores a 100 millones en el mundo de rentas de capital y o rentas no laborales, es decir, cualquier combinación de estas dos. Si bien es cierto que uno puede afirmar, es que los dividendos corresponden a una inversión que yo tengo en una entidad y me está rentando. Podría ser una renta de capital, pero la norma está diciendo, mire, cuando usted depura su declaración de renta únicamente en ese mundo cedular, entonces en ese mundo cedular de rentas de capital nos quedaron ¿qué? Los rendimientos financieros, los descuentos, los arrendamientos y los dividendos van a otro mundo cedular que nosotros lo hemos llamado como en la columna de nuestro esquema del manual de retención en la fuente y de renta, en un mundo E. Entonces, es decir, por más que tenga 480 millones de dividendos, hay que mirar aquí en rentas de capital y no laborales que no superen los 100, entonces no está obligado a presentar información exógena. Bueno, ok. Muchas Si la DIAN te escribe diciendo que eres obligado a medios magnéticos, debes recordar que Es que ellos están filtrando a todas las personas que cumplen el tope, por ejemplo, en los 500 millones de pesos en el año anterior, que ya tienen la información, o con los que facturan electrónicamente y saben que superaron el tope de los 500 millones de pesos. Pero es que ese es un solo tope, o sea, es una sola condición de las dos que se tienen que cumplir para estar obligados a reportar todo, salvo si estuviéramos hablando de alguien que pertenece al régimen simple, que sabemos que a los del régimen simple, personas naturales, solo se les mira el tope de 500 millones de pesos. Entonces, esos comunicados que están llegando es como una advertencia, bueno, ya sabemos que cumple una, revise otra de las segundas condiciones, pero para estar obligado dentro de uno de los grupos. ¿Por qué le dice el comunicado que cumpliendo cualquiera de las condiciones? Porque recordemos que hay muchos
condiciones especiales para estar obligados a reportar información exógena, no solamente topes. Puede que su cliente no cumpla la condición de los topes, que son 500 millones de cualquier procedencia, más 100 millones de pesos por rentas de capital y no laborales, porque por lo que le estoy entendiendo, todos son o dividendos o rentas de trabajo, ¿cierto? Pero puede ser que ella sí esté obligada a reportar porque, no sé, es gestora en un contrato de cuentas en participación, o porque tiene la obligación de reportar otro contrato de colaboración, o porque tiene una condición especial que le obligue a reportar un formato en específico, ¿cierto? O supongamos que es agente de retención porque adicionalmente, y no le ha contado a usted que en el año 2021 creó un establecimiento de comercio y ya es comerciante y es agente de retención, ¿cierto? Entonces hay que mirar cuando le dice una o varias de las condiciones de la resolución, es ese artículo primero de la resolución que tiene todos los obligados a reportar. Personas naturales, personas jurídicas, a los secretarios generales, a las cámaras de comercio, todos esos son las condiciones que le está de pronto diciendo la resolución. Pero si esta persona natural no es agente de retención y no pertenece al régimen simple y no cumple con la segunda condición, que es ese tope de 100 millones de pesos en rentas de capital y no laborales, no estaría obligada a reportar información. Sí, es que me parece muy raro ese comunicado, pues no sé. En Sí, estos y lo días hemos de- recibido, pues porque como la DIAN todavía no sabe, bueno, usted cómo va a ubicar su renta, ¿cierto? Yo pude haber facturado unos honorarios, pero no sabemos si esos honorarios para mí hayan sido prestados de manera personal, entonces los vaya a clasificar como rentas de trabajo o no fue prestado de manera personal y los clasifico entonces como rentas no laborales y por eso es que de pronto manda como esa advertencia general a todos los que cumplieron los 500 millones. Hay un oficio de la DIAN que salió, creo que fue el año pasado o antepasado, haciendo la salvedad de las cédulas de rentas de capital y no laborales e indicando que los dividendos son otra cédula. Yo se los voy a compartir en el chat para que les quede también. A un cliente le llegan el requerimiento de la DIAN para presentar activos en el exterior por el año 2021. Por error, al presentarla, el formulario quedó con el año 2020. ¿Qué procedimiento debo realizar para corregirla? Listo. Entonces, mira, la DIAN salió hace como muchos programas de comunicados. Vemos los de medios, documentos soporte, facturación y también de activos en el exterior. Y entonces la DIAN, ¿qué hizo? Vea, él tiene la base de datos o la información de quienes presentaron activos en el exterior 2020, que es el mismo día que se presenta uno la declaración de renta del 2019. Entonces dijo, yo no encuentro su declaración de activos en el exterior del 2021, ya que usted declaró renta 2020. Entonces uno tiene que verificar si estaba obligado. En el caso tuyo estabas obligada, hizo la presentación, pero seguramente en el momento de diligenciar seleccionó mal el año, porque eso se lo despliega. ¿Quién sabe qué pasaría si en el periodo anterior había presentado y tenés una inconsistencia que se organiza o se soluciona usted haciendo un comunicado a la DIAN argumentando el artículo 43 de la ley 962 antitrámites, diciendo, por favor, en esa declaración número 160 tal, por error seleccionamos periodo 2020, pero corresponde al periodo 2021 y la DIAN hace la modificación y listo el asunto. La utilidad en enajenación de bienes de interés público se ha considerado un ingreso no constitutivo de renta. La sentencia 083 del 2018 de la Corte ha declarado inexequible parcialmente el artículo 207-2 del Estatuto Tributario y cambió como renta exenta. Me surge la duda al manejar el código 8111 de medios magnéticos. Vea, el 207-2 nos habla de rentas exentas. Aquí no estamos frente a una renta exenta. Aquí estamos aplicando en el manual de retención en la página 49, estamos aplicando el parágrafo segundo del artículo 67 de la ley 388 del 97. Está en la parte posterior de la hoja 49. Entonces, la venta de bienes de interés público, esta ley 388 del 97, en su artículo 67 define qué son venta de bienes de interés público, ¿cierto? Cuando uno necesita o el Estado necesita hacer una vía, hacer una presa, hacer cualquier obra de carácter nacional, departamental o municipal, por valorización o por lo que sea.
Entonces, cuando una persona, sea natural o jurídica, le vende un bien a este tipo de organizaciones, estamos frente a un ingreso no constitutivo de renta. No es una renta exenta. Si es una persona natural quien lo vende, pues no va a pagar impuestos, pero si es una persona jurídica, recordemos que en cabeza de la persona jurídica estamos frente a un ingreso no constitutivo de renta. Pero cuando usted distribuye los dividendos a los accionistas, como es un ingreso no constitutivo de renta, lo va a entregar como un dividendo grabado. Y de pronto se refería era a la renta exenta que existía antes, que era por aportar a patrimonios autónomos y que la utilidad por esa venta se manejaba como renta exenta. Pero eso se trata de aportes a patrimonios autónomos para la construcción de vivienda BIS o BIP. Exactamente, sí, que estaban dentro de pronto a eso se refería Miriam, que no era propiamente la enajenación del predio, sino para la construcción de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Y dentro de ese numeral noveno del artículo 207-2, sí hacían referencia a los literales B y C, que es vivienda, como lo dice Hildebrando, del artículo 58 de la ley 388, pero el beneficio sí era renta exenta porque lo que estaban beneficiando era si usted lo aporta a un patrimonio autónomo para vender vivienda BIS y BIP, esa renta que se obtenía era renta exenta, pero no es propiamente pues lo otro que mencionó Hildebrando. Ajá. Un colombiano no residente tiene ingresos por salarios en Colombia. ¿Puede tomarse la renta exenta del 25% por ingresos laborales? Las rentas exentas están condicionadas a la percepción de rentas de una naturaleza que se llama rentas de trabajo, donde están las laborales y las demás que obtengan personas naturales por honorarios, comisiones o servicios clasificadas como tales. Entonces sí puede tomarse ese 25% de renta exenta, porque aunque esté en el exterior, pues él en Colombia en su momento percibió unos ingresos de carácter laboral que tienen estos atributos o estas condiciones, hecho que uno queda o manifiesta únicamente en su declaración de renta. Entonces, han pasado muchos tiempos, ya él se convierte en no residente. Me imagino que ya estudiaste todo lo que tiene que ver con los ingresos del año, el patrimonio del año, para concluir que era no residente a diciembre. Es correcto. ¿Cómo manejo los ingresos obtenidos como rendimientos en una inversión en un fondo en el exterior? En un fondo de inversiones en el exterior es equivalente a invertir en Colombia en una fiducia, en un Valores Bancolombia, pues no le estoy haciendo propaganda a Bancolombia, pero si yo invierto en un fondo de valores en Colombia y mis inversiones han subido de precio, yo no tengo que declarar ese ingreso hasta no hacer realidad ese ingreso. ¿Y cómo lo hago realidad? Pues retirando o moviéndolo, ¿cierto? Digamos, convirtiéndolo realmente en efectivo y aunque lo vuelva a invertir. Entonces, si yo tengo una inversión en un fondo de inversiones del exterior con los dineros que estoy llevando, pues ese fondo ha crecido patrimonialmente y bajo el punto de vista fiscal es mayor valor del patrimonio, pero es una partida conciliatoria porque no hace parte de los ingresos. Piensa nomás que estás invirtiendo en un fondo voluntario de pensiones donde hay unas valorizaciones que tú no tienes en cuenta como ingresos hasta que no se retiren y se conviertan en efectivo.